Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hoy vamos a empezar a hablar sobre el régimen Franco. Nosotros tomamos información de los decretos 1165 del título 8 y el régimen Franco 2147 del 2016. Estamos con mi compañera Lorena Castro y quien les habla, Catherine Peña. Vamos a empezar con la primera diapositiva que va a ser presentada por nuestra compañera Lorena. Hola, buen día. Entonces, yo hablaré sobre las operaciones de zonas francas con destino al resto del mundo. Entonces, esto es considerado como exportaciones a la venta o salida de mercancía al exterior que han sido producidos, transformados, elaborados, almacenados por diferentes tipos de usuarios, sean industriales o comerciales. Esto pues también va enlazado pues al decreto y también tener en cuenta que como la DIAN lo disponga. Entonces, eh, esto es algo que una exportación desde zona franca requiere autorización por parte del usuario operador, que es el responsable de incorporar toda la información eh, a los sistemas informáticos. Adicional, cuenta con varios documentos de aportes para la aprobación del formulario, ya que el formulario es como el documento o sí, como el documento que rige en ese momento la exportación, pues junto con los documentos de aportes. Entonces, en este caso, eh, es el documento de transporte, la SAE, el DEX, la planilla de traslado, eh, la factura de servicios por parte del usuario calificado y pues los demás documentos que acrediten la operación. En el caso de que salga en DUTA, eh, perdón, que salga para puerto, eh, el documento de transporte va a ser la remesa. Eh, para todos los casos se requiere el diligenciamiento de la SAE y el trámite de la declaración de exportación. Eh, Adicional, tener en cuenta que las mercancías que son realizadas por usuarios industriales, es decir, que tengan ventas como al detal o a través de Internet, no, estas deben de enviarse por la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Y pues en los términos que la DIAN disponga, eh, estas cargas salen simplemente con el formulario y la guía que sean como por transportadoras como DHL, UPS, FedEx, que son como las más conocidas. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva y la va a presentar mi compañera. Bueno, yo quisiera hacer una pausa, decir que como parte de las operaciones usuales de zona franca, en este caso nosotros estamos hablando de una zona franca permanente, que específicamente es la de Bogotá. Queremos agregar de que todas las zonas francas funcionan o se guían con una circular, la 004. Esta nos indica cuáles son las transacciones que se manejan dentro de zona franca. Esto nos ayuda o le ayuda al usuario calificado que se guíe de acuerdo a la operación que vaya a realizar. Como le estaba explicando mi compañera, la operación de zonas francas al resto del mundo. Lore, quisiera que me compartieras más o menos cuáles son las transacciones que se usan para esta modalidad. Cuando es un usuario industrial y que estas cargas salen con certificado de integración porque tuvieron algún procesamiento dentro de zona franca, es la transacción 211. Si es por prestación de servicios, en este caso que sea como almacenamiento, servicios logísticos, sale con una 221. Y para el caso de salida por envíos urgentes y tráfico postal,
es la 227. Tener en cuenta pues que en este formulario la guía debe tener el número del formulario con el cual pues va a salir de zona franca con destino pues a zona primaria. Y este nos lleva ahí, la 227. Exactamente, ya que esta transacción por decreto es una transacción courier, la cual se puede manejar de esta forma. Ok, continuando con nuestras diapositivas, seguimos con las operaciones del resto del mundo a zonas francas. Aquí nos dice, según el decreto, que la introducción de bienes procedentes del resto del mundo a zonas francas no se cuenta como una importación. ¿Por qué sucede esto? Resulta que en zonas francas es como estamos fuera del TAN, estamos, no sé, como en palabras coloquiales, estamos como en el limbo de Colombia. Las mercancías pueden ingresar y no están obligadas a ser nacionalizadas una vez ingresen a zona franca. Según la operación que requiera el usuario o sus clientes, pueden hacer unas reexportaciones, pueden hacer otros tipos de transacciones que no sea propiamente nacionalizar. Es por eso que no se toma como una importación. Para estos ingresos del resto del mundo, se tienen en cuenta documentos como la guía aérea que va junto a la planilla, las cotizaciones de viajes o tránsitos aduaneros que van en compañía del BL, los DTAIs. En fin. Estos, estos se hacen desde el lugar de arribo a zona franca, que estaba ubicada en la misma jurisdicción, y se requiere a la salida de mercancías del lugar de embarque. Como ya lo mencionaba, puede tener, según las modalidades de transporte, ya sea marítima, ya sea terrestre o aérea, va a depender el documento que se requiera. Los bienes introducidos acá a zona franca son entregados por el declarante o, bueno, en su defecto, los transportadores en dos casos. Tendrán un tiempo determinado por la autoridad aduanera, como la DIAN. ¿Qué queremos decir con esto? Es que todo tránsito tiene un tiempo para ingresar a zona franca. La obligación del usuario operador es regular esto, decir si o reportar si algún tránsito ingresó fuera de términos y demás, por obligación aduanera. O si no, pues se tiene que someter a una sanción que lo podemos ver, encontrar en el decreto del régimen sancionatorio. Ya por Eh, con la siguiente diapositiva. bueno, haciendo como un poquito, como añadirle otras cositas a esta operación. Entonces, recordar que cuando viene de zona primaria, cuando es de aeropuerto, entonces llega con planilla de envío y guía aérea. Cuando viene de puertos, este llega ya sea en continuación de viaje o de TA, que es el tránsito aduanero, y junto con el BL. Y cuando es terrestre, que es cruce por fronteras, es el DTI y es con la carta aporte. Entonces, eh, para, pues como para estas operaciones, igual también se manejan diferentes transacciones dependiendo el tipo de usuario. Hay muchos usuarios que son iguales, que supongamos que eh, están en los grupos de los comerciales, están de los industriales de bienes y servicios, entonces cada uno maneja transacciones diferentes. Y pues esto ya se sabe pues al momento eh, de aprobar el formulario. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que son las operaciones del TAN con destino a zona franca. Entonces, normalmente se considera una exportación definitiva
el ingreso de mercancía desde el TAN a zona franca, ya sean de materias primas, partes, insumos, bienes terminados o nacionales, pero tener en cuenta que no todo ingresa con SAE, ya que el formulario eh, de movimiento el formulario de movimiento de mercancías a su vez hace de SAE para, para diferentes transacciones. En este caso, el formulario hace de SAE para la transacción 327 y 321, que esto ingresa para usuarios industriales, es decir, que procesan bienes. Entonces, las demás transacciones pueden ingresar en libre disposición o en otros ingresos, que pues serían como reingresos por procesamientos parciales, o ingreso de mercancía nacionalizada. En este caso, para mercancía nacionalizada se maneja una transacción 315 o 312. Ya para los otros, como para reingresos y todo este tema, o reingresos por perfeccionamiento pasivo, se utiliza la transacción 309 o 310. Entonces, así es como más o menos es la operación desde el TAN a zona franca. Entonces, cuando a la mercancía sí se le va a hacer como un procesamiento, un acondicionamiento eh, o un, un, servicio técnico, por ejemplo, decir los celulares, sí deben ingresar eh, con SAE, de lo contrario no ingresan. O cargas en este caso que sean eh, como joyas, esmeraldas, joyas preciosas, todo esto también ingresaría con SAI. Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Claro, según por decreto y según usuario y según mercancía, es también el tipo de ingreso. Bueno, continuando las operaciones de zonas francas al resto del TAN, bueno, en este caso sí se considera una importación porque son mercancías que van de zona franca al TAN. En este caso sí son mercancías que se declaran y se pagan tributos en zona franca. Estas usualmente salen con una 401 cuando ya son libre disposición, cuando ya se han pagado los tributos, cuando ya se ha declarado totalmente la mercancía que ingresó a zona franca y que se va para el TAN. Cuando se importen mercancías al TAN que se hayan sometido a ser fabricadas, producidas o reparadas o reconstruidas, los tributos se liquidarán y se pagarán sobre el valor de aduanas de las mercancías importadas. Las mercancías que sean de origen extranjero, que son almacenadas en zona franca, también se liquidarán los tributos. Las salidas de estos bienes hacia zona francas transitorias, las salidas o sea, que estén con destino a una transitoria, que vayan a ser exhibidas, deben ser autorizadas por el usuario operador y la autoridad aduanera, que podría ser la DIAN. Estos bienes deberán retornar a zona franca dentro de unos tiempos determinados que también determina el usuario operador o una vez se finalice el evento. Entonces, agregando también un poquito acá, entonces, tener en cuenta que no, o sea, no solo se maneja como régimen de importación la transacción 401, sino también esto depende de la modalidad de la declaración, ya que puede ser una 424, que es por Plan Vallejo, que sería una C290, una modalidad C290. Entonces, pues hay varias modalidades que no solo sale como por la 401, sino también está la 424, está la 405, que pues
como dije anteriormente, pues van regidas como al tipo de modalidad de la declaración. Adicional, las mercancías que salen con destino a una zona franca transitoria, es decir, las transitorias pueden ser cuando van a ser exhibidas, estas pueden salir de una zona franca eh, permanente o una zona franca permanente especial. Entonces, estas transacciones se manejan por la 616. Entonces, tener en cuenta pues que estas mercancías también pueden ser nacionalizadas, las que vayan con destino a otras zonas francas, ¿no? Sean permanentes, pueden ser nacionalizadas. En el caso de que sean transitorias para exhibición, sí deben de retornar a zona franca permanente. Entonces seguimos con la siguiente, que es las operaciones entre usuarios de, zona, pues de las zonas francas. Entonces, estas operaciones entre los usuarios de zonas francas con las mercancías que están en zonas francas de los usuarios calificados, que ya sean de industriales de bienes y servicios y o comerciales, que estén ubicados o no en la misma zona franca podrán pues hacer negocios con las cargas, o el importador, en este caso, puede hacer el traslado de su carga de depósito a depósito o de zona franca a zona franca. Entonces, los movimientos de las mercancías que estén asociados pues a los negocios que haga el importador, eh, eh, así como lo dije anteriormente, que esté dentro de la misma zona franca, eh, todas requieren un diligenciamiento del formulario y que sea autorizado por el usuario operador, teniendo en cuenta que este proceso dentro de la zona franca se llama cesión de derechos, es decir, si va de usuario a usuario, eh, tiene por nombre cesión de derechos, es decir, como que le cede los derechos al al otro usuario para que el otro usuario disponga de la carga como lo quiera el importador. Cuando cuando las mercancías se van implicadas a salir de una zona franca con destino a otras zonas francas que sea de la misma jurisdicción, es decir, que no salga de como el área eh, delimitada, esta saldrá con planilla de traslado. Entonces, eh, como Zona Franca Occidente, Zona Franca Tocancipá, o para una Zona Franca Permanente Especial, que es como Clínica Marley, Bioenergy. Entonces, ¿qué son? Zonas francas permanentes especiales que quedan dentro de la misma jurisdicción. Ya si estas operaciones van para diferentes jurisdicciones, en este caso puede ser Zona Franca La Candelaria, Zona Franca Barranquilla, que están ubicadas, por decirlo así, en diferentes ciudades. Esta saldrá con modalidad de DTA, que es el formulario 651, que es nombrado como documento único para tránsito aduanero. Entonces, estas salen igual, también tienen que tener el formulario diligenciado y autorizado por parte del usuario operador para poder que estas cargas salgan de la zona franca. Entonces, por último, pues tenemos la bibliografía. Entonces, en este caso, los decretos fueron el 1165 y El 2147 del 2016. Entonces, pues en este momento pues damos por terminado. No sé si te quieras agregar algo más de las operaciones entre usuarios de zonas francas. Eh, Agregando un poquito más, estas operaciones para salida, cuando es en cesión de derechos, es la transacción 810, y cuando es de ingreso, si no estoy mal, es la 910.
Entonces, no sé si tú quieras agregar algo más, Kate. Bueno, por supuesto, esto es algo muy resumido porque las operaciones que se viven día a día en zona franca son bastante extensas, de acuerdo también al tipo de cliente que tenga el usuario calificado, se da a la tarea todas estas operaciones, según el manejo especial que tenga el usuario, o bueno, en este caso podría ser el usuario industrial que, no sé, se esté acogiendo al Plan Vallejo, que esté importando temporalmente, no sé, máquinas y luego las reexporte o se haga una exportación definitiva. Todas estas operaciones se ven el día a día, son un poco complejas, pero no dejan de ser maravillosas en este mundo de régimen franco. Entonces, damos por terminado. Muchas gracias por escuchar y aquí entonces aprendes un poquito más de las operaciones que se ven día a día en una zona franca. Muchas gracias. Hasta luego.